Nicolás, que también formó parte en su momento de Todas las Voces. Qué bueno verte, Viviana, una vez más en este ámbito. Muchas gracias, muy contenta la verdad de formar parte de esta quinta temporada de Todas las Voces, de estar de nuevo al aire con este clásico, como decía Nico, de Canal 4. Así que contentísima y bienvenidos a todos. Bueno, tenemos un gran programa obviamente, pero Todas las Voces desde el principio ha sido elástico, líquido, al decir, por ejemplo, de Bauman. No se encorsetó con un formato, de hecho el año pasado, ustedes recuerdan, aquí mismo, la pandemia nos empujó a cambios muy fuertes y que la audiencia en alguna forma también compensó, valoró ese perfil que también en algún momento fue como de servicio. Este año, que seguirá siendo peculiar, nos tendrá explorando las mejores vías para que haya muchas voces representadas, ajustadas a cada tema tratado aquí en este espacio. Vamos a aprovechar además, Viviana, para agradecer la participación notable de Connie, con quien empezamos en la primera temporada en estos años, en el último Adolfo Garcés y José Bayardi. La idea es que estén representadas las opiniones tan lúcidas que tienen, pero multiplicadas ahora por muchas más, por muchas voces más. Será una exploración semanal, tratando de honrar además el título que no fue creado por azar. Aún tiene sentido, más sentido que nunca. Queremos escuchar y reivindicar todas las voces. Además, una de las características de este programa es que no tiene formato, ¿no? Nos adaptamos bastante fácil y rápido. Exactamente, y de eso se trata en este caso la entrega que van a tener ustedes en 2021. Vamos a tener hoy los datos frescos, nos decía Rafael Porsekansky. Recién hoy la terminó la encuesta. Hoy la terminó, o sea, contemplando la llegada de las vacunas. Sí, ese dato que parece fundamental, ¿no? Para ver cuál es la aprobación del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. Bueno, y tenemos este sondeo en la cuenta de Twitter de Todas las Voces, que tiene que ver también con lo que nos espera, ¿no? En el estreno de Todas las Voces les hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo cree que será este año con respecto a 2020? Y tenemos el tema central del 2021, sin duda, será el trabajo. Y tenemos en piso al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y al presidente de la Central Sindical, Fernando Pereira. Así que la verdad que vamos a tener un debate de primer nivel. Sí, una bipartita en principio. Una bipartita, sí, así es. Bueno, muy bien. Vamos ahora a lo que Viviana les decía hoy al comienzo de Telenoche. Fue el día 1 porque comenzó a vacunarse en Uruguay. Acá nos estamos jugando la vida y la salud del país. El momento es ahora de vacunarse. Yo siempre confié en las vacunas. Es una forma de parar toda esta pandemia. No dolió nada, todo tranquilo. Feliz, tranquila. Por nosotros, por nuestra familia. Es una responsabilidad social, así que me parece súper importante. Llena el corazón, llena el alma. Ver cómo se está funcionando, ver cómo logramos comenzar a pesar de diversas circunstancias. ¿Para qué año venís? A quinto. Lo único que sé que voy a hacer un montón de amigos. ¿Cómo estuvo hoy el primer día? Bien. ¿A qué jugaron? El desvío. Bien. ¿Estuvo bueno ver a las maestras? Sí. Bueno, y además como cierre tenemos la presencia de la vicepresidenta. De Beatriz Argimón nos va a estar visitando para analizar justamente este primer año del gobierno y particularmente en el Palacio Legislativo. Pero ahora ya está Rafael Porsekansky para hablar de esta encuesta de gestión de gobierno en este primer año, 1 de marzo. Estuvo movido el 1 de marzo del año pasado, ¿eh? De verdad, y hoy es un lunes que nos calza perfecto en Todas las Voces para recibir con el gran gusto de siempre a Rafael Porsekansky. ¿Cómo te va, Rafael? Un gusto también haber podido cerrar el Todas las Voces, el último Todas las Voces de 2020 y arrancar en el primer Todas las Voces de 2021. ¿Podés dar un adelanto? Sí, podemos decir un poco sobre las características de la encuesta. Nosotros la comenzamos el lunes 22 de febrero y la cerramos en el día de hoy. Pero los datos, justamente para tener un poco más de espacio para el trabajo técnico, los datos que vamos a presentar hoy, es la casi totalidad de esta
encuesta global, va de lunes a sábado. Y son 643 casos con un margen de error de más o menos 3.5%. Y estamos hablando, esta noche vamos a ver varios datos que tienen que ver con la aprobación de gestión de gobierno. Como tú decías, Daniel, cumplido un año de gestión. Bueno, muchas gracias, Rafael. Allí estamos acomodando el primer... Ustedes comprenden, esto es lo lindo de un primer programa, como decíamos, muy elástico. Y vamos a tener con Rafael este monitor de opinión pública, aprobación de gobierno, marzo 2021. Igual podría haber estirado un poquito más, Rafael, y darnos algún datito más, pero no, cortó. Se quedó con esa. Dejó picando. Bueno, la dejó picando, exactamente. Señor Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenido. Y felicitaciones por la nueva temporada. Un gusto estar acá como siempre. Bueno, señor presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Muy buenas noches, un gusto. Bueno, arranquemos con Mieres? ¿Cómo evalúa usted como integrante del gabinete este primer año de gestión? Estamos en 1 de marzo, ha sido un año muy particular y sin duda que el trabajo ha sido una de las áreas que más se ha afectado por allí cuestiones que el 1 de marzo de 2020 no estaban previstas. Es verdad, absolutamente. Yo creo que el gobierno pusimos todo en la cancha durante todo el año, tuvimos que enfrentar un impacto brutal a 12 días de haber asumido y particularmente con respecto al tema laboral, fue un problema de dimensión mundial y además con un nivel de impacto que todavía está presente en el mundo entero. Se perdieron 350 millones de puestos de trabajo en el 2020 en el mundo. O sea que Uruguay obviamente no iba a ser una excepción, con un agravante que es que veníamos ya con un panorama en materia de empleo deteriorado. Todos los indicadores mostraban pérdida de 50.000 puestos de trabajo en los años anteriores, o sea, un proceso de deterioro de los últimos 3 años anteriores al 2020, un índice de desocupación que llegó al 10,5 en febrero del 20, que era la cifra más alta desde el 2007, y un número de personas en seguro de paro que promedialmente en el 19 estuvo en el orden de 48.000, 49.000 trabajadores. O sea que enfrentamos una tormenta perfecta sobre un terreno ya muy mojado, muy deteriorado. De todas maneras, yo creo que hubo un trabajo muy fuerte de sostenimiento del empleo. Yo creo que lo que uno tenía que hacer en esas circunstancias era trabajar para evitar el mayor deterioro posible. Tuvimos una estampida al seguro de paro que llevó a casi 200.000 trabajadores entre abril y mayo, 190.000 trabajadores en seguro de paro y cerramos el año con 76.000. O sea que ha habido un proceso de recuperación que además, si uno compara las cifras con la prepandemia y solo toma en cuenta el seguro de paro total, cerramos con 55.000 trabajadores en seguro de paro total contra 48, 49.000 que había antes de empezar la emergencia sanitaria. Bien, vamos a hablar seguramente a lo largo del programa de lo que será la futura ronda del Consejo de Salario, de los consejos de salarios, sobre aspectos muy vinculados a la pandemia, como el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Que es un asunto que ha llamado a la inquietud y a la preocupación del PIT-CNT. Pero decíamos hoy, es el día del comienzo de la vacunación en Uruguay. Y allí se ha planteado que la vacuna es inobjetable, que la vacuna es voluntaria, que no es obligatoria, pero se deslizó un debate respecto a la eventualidad de que este asunto de la vacuna esté incluida en los consejos de salarios. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, Fernando? No, las libertades son las libertades. Si un gobierno da libertad, la da en todas las esferas. La libertad que le da a los ciudadanos de elegir si se vacunan o no, yo ya he dicho que me voy a vacunar, así que el problema no va a ser conmigo. El problema es que aquellos que no quieran vacunarse lo hacen en el marco de una libertad que el gobierno otorga porque no votó una obligatoriedad que lo debería hacer por ley de la vacuna. Con lo cual luego no puede ser el empleador o la negociación entre partes las que obliguen a los trabajadores a vacunarse. En todo caso, como se hace con la gripe, habrá políticas de promoción. Al que se vacune se le dará tal cuestión, un día libre, unas horas libres. Hay pila de cosas que se han surgido de la negociación bipartita que son importantes.
Ojalá esa negociación bipartita funcione y no pase como en el Codicen, que 48 horas antes de empezar las clases hacen un sumario administrativo a 15 docentes de San José, muchos de ellos con 30 años de trayectoria docente y ninguna anotación en foja, violentando todas las reglas. Te diría más, se parece más a una provocación que a cualquier otra cosa. Se nos adelantó en un tema. Se nos adelantó en un tema. Por Ahora las hablamos de dudas, educación, pero ha sido tan bochornoso el acto que yo pienso que Robert Silva, siendo autoridad, porque esto es de trabajo también, ¿no? Son el trabajo de las personas. ¿El paro estuvo bien en el primer día de clases de hoy? El paro lo generó secundaria. Es un paro convocado por el Consejo de Educación Secundaria, que ahora no es más consejo, es la directora general de Educación Secundaria, que hace un sumario a 15 trabajadores, todos bien calificados, en un acto de atropello que yo en 30 años nunca le vi a ningún gobierno. Venía con ganas de hablar de ese tema, Pereira, se lo vamos a respetar, pero vamos a profundizar. Mire, sí, sobre esto. Pero volvemos al empleo. Pero esto es trabajo. Esto es Imagínense trabajo, que llegan a ustedes al canal y hay 15 destituidos. Las normas también es parte de un gobierno. El gobierno tiene que hacer cumplir las normas. Y lo que hicieron estos trabajadores de la enseñanza fue una violación flagrante de reglas de laicidad absolutamente establecidas y que rompen los ojos. Basta mirar las fotos. Uno podrá decir, ¿fue más oportuno o no el momento en que sale la notificación de la sanción? Ahora, lo que no hay ninguna duda es que esos trabajadores docentes violaron la laicidad absolutamente. Y eso está fuera de discusión. Por otra parte, lo de FENAPES es como todos los años. El año pasado, el otro, siempre cuando empiezan las clases hay un paro. Y la gente se harta de estas cosas. Porque los que pagan la cuenta son los gurises, son los estudiantes. Después de un año de pandemia, el primer día de clase, paro docente. Pero es una cosa realmente... Y estuvimos a punto de tener una ocupación también, en el caso de la UTU, que hubo que desarmarla a primeras horas de la mañana de hoy. Entonces, hay una situación realmente en la enseñanza donde uno no entiende cómo los docentes, en vez de ser parte de un proceso de apoyo al comienzo de clases, siempre empiezan amenazando con paros. Tenemos otra amenaza de la Federación Uruguaya de Magisterio para el lunes que viene. La verdad, yo no iba a hablar de este tema, pero el presidente miremos del si hay motivos o no para el paro. Hay 50.000 horas menos en secundaria, son 11 liceos. Pero, miremos si hay motivos o no. Se rebajó el salario de maestros y funcionarios, que ya es bajo, y hace 5%. 2 años también, y hace 4 años también, y hace 6 años a ver si también. es justo o no. Siempre, en primaria hubo un maltrato. No se puede aglomerar, pero en primaria hicieron aglomeraciones de 200 maestras para elegir los cargos. Yo si querés te mando las fotos y al ministro también para ver cómo se violenta desde la educación pública los dictámenes del presidente. Se fundamentó el trabajo a distancia para todas las actividades, pero a los maestros lo hicieron ir el 17 de febrero a hacer tareas que todas las podían hacer a distancia. Esto se llama atropello, maltrato al docente. A los docentes se los protege, no se los persigue. Atropello es a los estudiantes. No. Que los dejan sin clase. Vos paraste igual que yo cuando éramos más jóvenes. Después de un año de pandemia. No. Y ahora también. Yo estoy cansado de ver con gobiernos de todos los colores que todos los años los sindicatos de la enseñanza paran. Yo digo, ¿hay razones o no? El que paga la cuenta son yo los gurises. Las razones. ¿Y sabés qué? la Los gurises más pobres son los que pagan la cuenta. Los gurises más pobres son los que sufren más con los paros que permanentemente, todos los años, con gobiernos del Frente, de los partidos tradicionales, de quien sea o de la coalición actual, siempre hay motivos para parar cuando empiezan las clases. Es una cosa realmente, la verdad, es una preocupación que uno tiene de afectación a los más débiles, que son los gurises. Para usted, Pereira, no había otra herramienta. Yo creo que a los docentes y a los maestros y a los auxiliares que hacen comida para 150.000 o 200.000 alumnos, para los auxiliares de limpieza, se las protege, no se los persigue. Y cuando se los persigue, van a encontrar un movimiento sindical enfrentándolo en toda la cancha. La decisión del Codicen, arbitraria, 15 sumarios por esa foto, yo en mi vida he visto. Pero violación de la laicidad de aquí a Pando. Violación de la laicidad, esa foto. Absolutamente, pero por supuesto, adentro Fernando, ¿usted se hubiera tomado una foto de esas características en un pero local? es independiente si yo me la tomaba. Usted dice que se para del cargo y le quita medios saberes. ¿Qué prueba pueden esconder esos docentes?
¿Cuál es porque la separación del cargo y la retención de los saberes es un proceso para que nadie pueda cambiar cosas de lugar. ¿Qué iban a poder cambiar esos docentes de lugar? Entonces, ¿es persecución o no? Es. El primer día de clase después de un año de pandemia. No, pero Pablo, ¿es persecución o no? El paro de los docentes de secundaria. Es increíble. No, es el atropello. Bueno, es no bancar que se violenten las libertades. Lo que opina. Preguntémosle a la gente lo que opina. La gente va a opinar. De que el paro ya hoy en San José opinó. Claro, hay unas precisiones que se han realizado por parte del presidente de la ANEP que ha... ¿Tiene que revocar la decisión? No, él... Mirá, se le dio el presidente de la ANEP. Al final entonces se monopoliza mucho el uso de la palabra. Lo que quiero simplemente transmitir es lo que acaba de decir, es un dato informativo el que aporto. El presidente del CODICEN dice que de pronto el sentido de la oportunidad faltó. Y en la misma línea fue la directora de secundaria. Lo que corresponde preguntarse, y también es una pregunta legítima, es... Qué raro que se da a conocer algo que estaba resuelto en diciembre, recién pocos días antes de que comiencen las clases, por parte de jurídica de secundaria. Yo le llamo provocación, o llámale como quieras, y respeto tu derecho. Mirá, en el año pasado se le dio un comodato a la Federación Uruguaya de Magisterio por parte del CODICEN para el alojamiento de maestros de Rivera, de Artigas, de la zona de fronteras, que no tienen trabajo en su departamento y vienen a cubrir cargos de maestros que faltan en Montevideo, para que el sindicato invirtiera. ¿Y sabés lo que hizo el CODICEN actual? Lo revocó. ¿Sabe lo que puede pensar la gente? No se sabe. Lo que puede pensar alguna gente de pronto que le expliquen a los maestros de pronto los sindicalistas también integran cuerpos vinculados al departamento jurídico, filtran esto como forma de generar un conflicto. Absurdo, Castro. Bueno, pero averigüe, es absurdo. Está muy bien, pero hay gente que tiene derecho también pero usted es periodista y puede investigar y va a ver que es un absurdo. Créame que sí. A mí lo que me queda la duda es, para usted en todo el proceso los docentes no cometieron ningún error. Para este tipo de sanción, una barbaridad esta sanción. Pero nunca cometieron un error para usted. Pero en estos 30 años vi cosas mucho peores que esta, si usted le quiere poner como un problema a esto, que yo no lo veo por ningún lado, pero si usted lo quiere ver problema, hay 1 millón de fotos superiores a esta, de todos lados. Nunca hubo un acto de arbitrariedad de este volumen. Y Robert Silva lo puede reparar, es muy sencillo. Suspende la sanción y negocia con el sindicato que los representa qué fue lo que sucedió. Porque finalmente lo que están haciendo es castigando a docentes de 30 años de trayectoria que no tenían una anotación en la foja. Yo no entiendo mucho cuál es el sentido de este debate. Porque la verdad, Fernando, si tú querías hablar de esto, hubieras pedido hablar con Robert Silva. Me invitaron a hablar de trabajo. Bueno, estamos hablando de educación. Es parte también yo no tengo ningún problema, podemos hablar de educación todo lo que quieran. Yo me imagino los trabajadores del canal, si 15 están despedidos. Me preocupan los chiquilines, repito, porque esto no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la quinta, ni la 10ª. Cada vez que empiezan las clases hay paro de los sindicatos de la enseñanza. Y eso es un ataque a los chiquilines, que son el centro de la educación, que son los que pierden el día de clase y particularmente los más pobres, porque los que tienen recursos, para empezar, o van a otros institutos donde no se para, o tienen otros mecanismos para recompensar y recuperar los días perdidos. Pero algunos grupos no se entiende. Algunos grupos de la FENAPES entendían que había que ser o empezar a ser un poco más creativos a la hora de establecer medidas. ¿Hay margen para ser más creativos, para, digamos, innovar y que no sea necesariamente el paro, además en un día tan señalado como el comienzo de clases después de una pandemia? El comienzo de clases, de alguna manera, ocultó todas las falencias que tenía el CODICEN para empezar las clases normales. Ustedes saben que el alcohol en gel no llegó a una cantidad de escuelas. Ustedes saben, te paso los números de escuelas que no llegaron. Robert Silva dijo hoy que eso era absolutamente falso. Bueno, yo te paso el número de las escuelas. Me gustaría que hablaras con él en vez de salir. Yo hablo con él. Estamos discutiendo. El problema es que él no habla con nosotros. Trabajo y tú te dedicas a hablar de cosas de ANEP. Y sí, porque es trabajo. Está bien. Si vos me decís que no es trabajo, yo cambio el tema, pero además cambio el tema cuando quieran. El problema es si no hay un abuso de poder o no. Me preguntaron si se podía en una negociación salarial de Consejo de Salarios discutir sobre unas cláusulas vinculadas. Bueno, yo dije, ojalá las bipartitas funcionen de otra manera que los que funcionan en la ANEP. Y bueno, que un día te encontrás que hay 15 sumariados con mitad de sueldo. El punto es que estas medidas muchas veces terminan siendo antipáticas para un montón de gente. Entonces, bueno, probablemente. No hay otra forma de tomar medidas que no sea afectando a los chiquilines el primer año después de un año que fue extremadamente complicado para ellos. Y la pregunta no tendría que ser a la presidenta de secundaria, si no había una medida alternativa a esa sanción tan brutal.
Está bien. La medida no sería, la pregunta no habría que preguntársela a Caputo cuando pasa 8 quincenas sin pagar y se asombra porque le ocupan la planta. Entonces, a veces las preguntas se las hacen a los interlocutores equivocados. No, porque en definitiva la medida la adoptan ustedes. Vos tenés sí, elección de lo que elegís. porque es el instrumento que hoy tengo. Si consigo instrumentos Por eso, alternativos. ¿no hay otro? Bueno, se ha conversado en el mundo sobre esto y algunas alternativas hay y algunas se aplican. De hecho, Magisterio hizo el año pasado todas movilizaciones fuera de horario. Porque no quisiéramos movilizarnos dentro de nuestro horario, porque ahí se priorizó la educación de nuestros hijos, de los hijos de los trabajadores. Y esto es lo que tratamos de hacer. Pero a veces hay acciones del otro lado que son demasiado duras, ¿no? El miércoles le van a plantear algunos de estos asuntos al presidente de la República. La ANEP tiene autonomía con respecto al Poder Ejecutivo y nosotros esa autonomía la vamos a respetar. Pero el presidente tiene que saber que se están tomando decisiones que son absurdas y que generaron un descontento en el profesorado a nivel nacional muy importante. Y en los restos de los sindicatos de la educación y en el resto de los sindicatos. Entonces, comprarse un problema de este tipo al comienzo de clases, como mínimo deberían preguntarle a la presidenta de secundaria por qué hacen esto. Con todos los gobiernos de todos los colores, siempre ha estado la misma cantinela. Siempre, siempre. Y acordate, si no, el primer año de gobierno del Frente Amplio, el último periodo, que terminamos con un problema de crisis profunda, cuando desde el gobierno se declaró la esencialidad de la educación, porque ya estaban hartos de que hubiera medidas de freno y de interrupción de las clases. Bueno, fue un grave error. Y en algún momento esto tiene que parar, porque pero los que pagan la cuenta, y así estamos, error. con una educación en una situación crítica. Mieres, ¿y se declararía la esencialidad, por ejemplo? No, para nada. Fue un error del presidente Vázquez en ese momento. Yo en ese momento era pero senador. Cuando usted dice, por ejemplo, en en algún momento esto hay que pararlo. No, ¿A hay qué que se pararlo, refiere? quiere decir que tienen que entrar en razón. ¿Y a ver, cómo no hay entran en reforma razón? educativa sin los docentes. Pero no puede haber docentes que están todo el tiempo en la cuchilla y que a la primera cosa paran. Ahora, ¿usted comparte que por ahí capaz que estuvo un poco fuera de fecha esta resolución? Que fue inoportuno probablemente. Ahora, ¿por qué ocurrió esa notificación? Es una buena pregunta que habría que hacerse. Sin duda que no fue oportuna. ¿Qué temas van a hablar con el presidente el miércoles? Bueno, uno es el empleo, que es por el que fuimos invitados. Lo que pasa es que como nos sumariaron a 15 trabajadores, tuve que introducir el tema. Es parte del empleo también eso, así por que supuesto. dejémoslo de aclarar. Entonces, ahí estamos súper preocupados. Hay 60.000 puestos de trabajo que se han perdido en el año 2020. Esto dicho así suena mucho, pero además son 60.000 hogares que no tienen un salario completo. La mayoría de ellos eran trabajadores informales, otros cuentapropistas, otros literal E, otros empresas unipersonales o mini empresas, microempresas, y naturalmente que se requieren políticas activas que generen empleo. Imaginemos que todos celebramos la construcción de 8.000 puestos de trabajo en UPM2 y se han perdido 60.000 puestos de trabajo en un año. Este es uno de los datos más duros. El otro dato desolador es que producto de esta circunstancia, 100.000 uruguayos van a caer por debajo de la línea de la pobreza. Esto lo había anunciado la Facultad de Ciencias Económicas y su Instituto de Economía con un trabajo que hizo Matías Brun y Mauricio de Rosa. En ese momento nosotros le planteamos al presidente Lacalle, también a los ministros, que hicieran una fuerte inversión en el sentido de generar la renta de emergencia para los sectores más vulnerados y evitar que cayeran por debajo de la pobreza, una canasta de servicios públicos que de alguna manera garantizara la energía eléctrica, el agua, la internet. Y también le planteamos que no hubiera ni lanzamientos ni desalojos en un momento donde la casa es un mojón fundamental para bajar la movilidad. Y en ese camino seguimos. Hay que ubicar las cosas en su contexto. La pobreza aumentó en el mundo entero. O sea, Uruguay no es un caso excepcional. No es que nosotros aumentamos la pobreza y el mundo está en pleno crecimiento. El PBI del mundo cayó 4 puntos en 2020. Es una cosa que yo creo que es muy difícil de hacerse la idea de lo que significa. Desde la Segunda Guerra Mundial no ocurría ese fenómeno. Entonces, lo que ha pasado en Uruguay, y acá quiero decir una frase sobre el tema de los 60.000 puestos de trabajo, es la medición de diciembre, en un momento donde además se produjo una crisis profunda del COVID y además, por lo tanto, se afectó la temporada turística. O sea, es agudo. Vamos a ver estructuralmente cuánto va a ser la pérdida del empleo. El momento en que se mide a fin de año, en diciembre, no es 60.000, son unos 40 y pico de mil, pero no importa.
es una pérdida importante, muy importante. Y tenemos un problema. Y este es un año en donde el gran objetivo debe ser la recuperación del empleo. ¿Y cómo lo va a sostener el gobierno del empleo está. en un año que claramente va a ser el tema central? Porque un empleo que se pierde a esa persona le afecta y le cambia toda su vida. Ahí hay como dos niveles. Hay un nivel macro que depende del crecimiento de la economía y de la inversión, que tenemos confianza en que va a haber inversión en el Uruguay. Hay muchos proyectos de inversión presentados, muchos de ellos generan puestos de trabajo. Hemos modificado los indicadores para calificar las inversiones en favor del empleo. Esa es una decisión que tomó este gobierno durante el año pasado. La Comisión de Inversiones resolvió incorporar indicadores más potentes en materia de empleo para ayudar a que haya inversiones con puestos de trabajo. Ese es el nivel macro. Y después está el otro nivel, que es donde puede jugar el Ministerio de Trabajo, y ahí hay tres grandes andariveles. Uno, contención. Hay que seguir conteniendo el empleo. Eso significa prórroga del seguro de paro parcial, prórrogas de los seguros de paro totales, que para eso logramos que el Parlamento nos aprobara una ley que nos permite prorrogar el seguro de paro más allá de los 12 meses sin necesidad de aprobar para cada empresa una ley distinta. Eso va en la línea de la contención. Otra segundo es del impulso al empleo, y ahí la clave es generar incentivos para la contratación. Y en ese sentido también estamos revisando las leyes de promoción del empleo para los sectores vulnerables, con énfasis en los dos sectores más afectados, jóvenes y mayores de 45 años. Y en ambos casos con énfasis particular en género, porque tenemos claro que el impacto del empleo es mucho más duro para las mujeres que para los hombres. Pablo, una consulta muy breve. Y perdón, sí, una claro, última cosa. claro. El tercer componente es la capacitación laboral. Y ahí el INEFOP jugando un papel fundamental en la necesidad de capacitar a aquellos trabajadores que han quedado por el camino y que necesitan recibir una formación y una capacitación que los prepare para el futuro. O sea que hay que afinar la puntería, y para eso vamos a hacer encuentros en todos los departamentos del país para entender y escuchar bien qué tipo de empleo se necesita, porque no es lo mismo en la zona metropolitana que en el litoral o en el norte o en el este. Ese es el plan que tenemos para este año, ¿no? Está muy bien. Para redondear, porque mañana habrá un mensaje del presidente de la República, allí habrá anuncio de medidas. No lo voy a poner en el compromiso de que adelante o anticipe algunos de los contenidos de ese discurso ante la Asamblea General, pero ¿está en consideración la eventualidad de que ese ingreso, por ejemplo, puntual, lo que se ha denominado en algún momento la renta, pero se entiende que renta tampoco hace justicia con el cometido, esa dotación monetaria puntual y por determinado plazo, ¿está considerado que pueda aplicarse o descartado? Están en consideración una serie de medidas. Pero esa en particular, muchas, que es la que más se insiste por parte, por ejemplo, del PIT-CNT. Yo no voy a adelantar. Nosotros hemos tenido una posición diferente a la del PIT-CNT con respecto a la renta. Sí creemos que hay que seguir apoyando a los más débiles, y en ese sentido hay varias medidas propuestas por los distintos partidos de la coalición arriba de la mesa, y eso es parte de lo que, a ver, uno dice, hay medidas del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente. De hecho, el Partido Independiente ha entendido que hay que volcar a más recursos. Hemos presentado propuestas, sí. Lo que ocurre es que todas esas medidas no son contradictorias, pero no son sumables lisa y llanamente, porque darían probablemente un tipo de respuesta que no tiene, digamos, sistematicidad, coherencia, y también tiene que tener viabilidad económica y financiera. Por lo tanto, en ese proceso está hoy el gobierno, y en los próximos días habrá seguramente novedades. Pereira, en el cierre, un comentario final, pero ¿cómo viene la juntada de firmas contra la ley de urgente pero consideración? me gustaría dar algún dato sobre el empleo. En todo caso, me pueden invitar la semana que viene y hablo de lo muy bien que viene. Haga un comentario también de cómo viene la juntada de firmas. Muy bien, vienen muy bien. Muy bien. 48.000 empleos formales cayeron en el año. Este es un dato oficial del Estado uruguayo, digamos. Por eso, no 60, 48. No, formales, ¿no? Y dentro de los formales, alojamiento y servicios 5.800, actividades inmobiliarias 3.000, actividades profesionales 4.500, actividades financieras 800, arte y entretenimiento 1.500, de la cultura 1.500 trabajadores, industria manufacturera 6.400, transporte y almacenamiento 4.400, actividades administrativas 3.100, comercio 5.600. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunas de las propuestas del movimiento sindical
tenían razón, porque si el Partido Independiente propone una partida, aunque fuera menor de la del PIT-CNT, para los mismos 300.000 hogares, es que percibe que esos 300.000 hogares tienen deficiencias. Son las mismas 300.000 que nosotros tenemos los datos. Si el Partido Cabildo Abierto propone asistir a las micro y pequeñas empresas para dinamizar el mercado interno, va en dirección de lo que nosotros hemos dicho en el literal E. Habrá que ver las propuestas concretas. El Partido Colorado propone mayor inversión pública y ahí voy a detenerme un segundo. Cuando en un país la inversión privada no llega, y no llega por razones exógenas, la pandemia, como ha expresado el ministro, la inversión pública juega un papel determinante. Y la inversión pública en Uruguay está siendo muy pobre. Entonces, hay que preguntarse si el presupuesto que se le asignó al Ministerio de Vivienda para la creación de puestos de trabajo es el suficiente. Hay que preguntarse si los presupuestos que se van a generar para, de alguna manera, dinamizar el mercado interno o las compras públicas que el Estado hace, que puede favorecer a la industria nacional, a las empresas nacionales, puede ser un incentivo. Hay que preguntarse si políticas activas de empleo, entre muchas de ellas las que mencionó el ministro, pueden ser políticas de salida. Porque de lo contrario, cuidado, porque el Uruguay entra en un terreno peligroso, porque la vacuna genera una posibilidad. Pero no es que la vacuna, si uno lee a los científicos afinadamente, no es que la vacuna impide contagiarse el COVID, impide el daño que hace el COVID, y yo lo vi con mi madre, o sea, nadie me lo va a contar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el gobierno tiene la responsabilidad de tomar medidas compensatorias que no deje caer más de estos 100.000 uruguayos en la pobreza y que estos 100.000 uruguayos puedan salir rápidamente de la misma, porque Uruguay pondrá endeudarse en 1 o 2 puntos del PBI. Pero la deuda social que dejan 50.000 niños pobres, yo quiero ver quién la va a pagar. Yo quiero saber cuántas firmas van. Y bueno, vamos a darlas cuando 300.000, vamos a llegar en marzo como comprometimos y vamos en ese camino en buena dirección. Bueno, muy bien. Sí, a ver, Comenta. Pablo, porque quedó con ahí con yo como algo Posecán, que doy los pero datos por la brevísimo, mitad. Sí, que yo creo que tampoco hay que convertir esto en una especie de tremendismo. Hay una situación crítica. Ahora, no es la crisis del 2002. No dije eso. En 2002 teníamos 30 y pico % de pobreza. Acá andaremos en el 10, 12%. En el 2002 llegamos a tener 20% de desocupación. Acá estamos en el 10,5 más probablemente un par de puntos que puedan estar ocultos, 12%. Estamos... Bueno, por eso hay que ubicarnos en la realidad que vivimos y en el marco de una situación de crisis global mundial. Allí está el gráfico, el futuro del trabajo. Seguramente no va a ser la última oportunidad, lo vamos a recibir porque está el asunto este del teletrabajo y está el asunto este de discutir de los que trabajan, de los que pueden llegar a integrarse y de los que no tienen trabajo y lo perdieron y seguramente no lo recuperen. Y hay que ver cuál es el anuncio mañana del presidente de la República, si no también podríamos prever un año conflictivo. Sí, también. Seguramente, pero no hay que anunciar temporales cuando se está conversando. Porque vamos a dialogar siempre. ¿No? Nuestro principal enemigo acá no es la oratoria, la locuacidad de los invitados. Este es el principal enemigo, el relojito. Tiempo. Muchas gracias, de verdad, porque es el primer programa y con esta calificada presencia tanto del presidente del PIT-CNT como del propio señor ministro de Trabajo. Bueno, ¿vamos con Rafael? Nos vamos con Rafael a ver si ahora sí nos da alguno de los datos de esta encuesta de Opción Consultores, que es Monitor de Opinión Pública, aprobación del gobierno en marzo de 2021. Rafa, vamos contigo. Muy bien. A ver, sin más preámbulos, les propongo ver en este bloque la aprobación de gobierno prácticamente al cumplirse un año de gestión, es decir, medido prácticamente al cumplirse un año de gestión. Si podemos ver la primera placa, lo que estamos viendo es la foto. ¿Qué nos dice la foto? Bueno, muy bien. En primer lugar, en términos generales, que hay un saldo notoriamente favorable de aprobación. Si sumamos quienes dicen que la gestión es muy buena, 19%, con los que dicen que es buena, 33%, tenemos un 52% de la población. Si sumamos por otro lado, quienes dicen que la gestión es mala o muy mala, tenemos un 20%, repartido entre un 13% que dice que es mala y un 7% que dice que es muy mala. Hay un 27% en tanto que dice que la gestión no es ni mala ni buena. En definitiva, lo que tenemos, si restamos el 52% de aprobación favorable contra el 20% de aprobación desfavorable, o desaprobación, mejor dicho, lo que tenemos es una brecha positiva de evaluación de 32 puntos. Esta es la primera conclusión fuerte a destacar. El gobierno
cierra su primer año de gestión con una brecha ampliamente favorable de aprobación sobre la desaprobación. Después tenemos una segunda placa. La segunda placa habla de la serie histórica, ¿verdad? Y la vemos en los 4 trimestres que transcurrieron desde que el gobierno empezó hasta el día de hoy. En ese sentido, lo que vemos, justamente, al mirar la foto veíamos la brecha positiva. Al mirar la película, lo que tenemos es estabilidad hasta el tercer trimestre y una caída de la aprobación que se da en estos últimos meses. Pasa de 60% a 52%. Y esta caída en la aprobación se reparte en forma relativamente pareja entre la subida de la desaprobación, el rojo en la gráfica, ¿verdad?, que va de 14 a 20%, y la subida de, digamos, la aprobación neutra, que va del 22 al 26%. Hay que hacer una precisión histórica, Daniel, Viviana. En general, desde que hay registros de opinión pública disponibles, los gobiernos, sin importar el signo, llegan al año de gestión con menos aprobación de lo que tenían en el primer semestre. Entonces, no es en definitiva una anomalía, sino al contrario, una regularidad que el gobierno haya perdido cierto capital dentro de un contexto que le es muy favorable. De hecho, este 52% de aprobación actual coincide con lo que era el registro de expectativas de gestión inmediatamente antes de asumir el gobierno, es decir, en febrero del año 2020. Lo que puede estar pasando al ver esta leve caída, digamos, que se da en estos últimos meses, es que en definitiva hay cierto desgaste natural que se comienza a dar, y eso es probablemente también algo de esto pueda estar pasando en el futuro, y además vamos a explicar por qué se da o vamos a dar algunas claves de por qué puede estar pasando esta caída en las próximas placas. No sé, Daniel, Viviana, si tienen alguna pregunta. En principio, lo que vemos es una foto bastante común, si se quiere, para presidentes que en el ejercicio de su mandato llegan al 1 de marzo, en este caso a su primer año de gestión, con este declive. Claro. El declive es normal. Lo que hay, pero sí hay una diferencia. La calle Pou se enmarca más bien en registros de aprobación que son parecidos a los de la primera gestión Vázquez o a la gestión de Mujica en el primer año de gestión. En cambio, por ejemplo, desde la segunda gestión Vázquez o la gestión de Jorge Valle, tuvo más caída abrupta en el curso de los meses del primer año. Es decir, perdieron más rápidamente el capital político. Quiere decir que en términos comparados a presidencias recientes, la calle Pou está en una situación parecida a las 2 presidencias frentistas que tuvieron la aprobación más alta. ¿Y la desaprobación cómo influye en comparación con otras presidencias? Y están en niveles más bien bajos, esa es la realidad, están en niveles históricamente más bien bajos. De hecho, la calle Pou es el presidente del partido, o sea, como presidente de un partido fundacional, no se encuentran registros tan altos al cerrar el primer año de gestión. Bien, Rafa, tenemos para más adelante otras 2 placas con un análisis. En todo caso, me gustaría también en el cierre, ya como un comentario muy puntual, señalar eso en términos financieros. ¿Tiene crédito, digamos, el presidente? Claro, tiene crédito porque tiene un saldo muy amplio a su favor, ¿verdad? La brecha entre aprobación y desaprobación es muy significativa. Obviamente, con el curso del tiempo, lo que yo les decía, en general los ciclos de aprobación de gobierno, sin importar el color político, siguen una especie de parábola. Es decir, empiezan alto, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 96 y la implantación del balotaje, es decir, realmente empiezan por encima del 50%, luego caen, según el grado, según la gestión, y al final del ciclo, ¿verdad? Al final del ciclo tienen una nueva subida con el periodo electoral. ¿Cuál es el objetivo para el gobierno en este segundo año? Un objetivo razonable, mantener lo más posible estos niveles de aprobación de gestión. ¿Con qué de pronto seguramente se favorecería a la oposición? En que haya una caída importante. Esos serían los escenarios más razonables de esperar. Sería raro de ver, no ha sido común en ningún ciclo de gobierno que, por ejemplo, la aprobación repunte desde estos niveles. Porque naturalmente, cuando pasa la luna de miel, cuando empiezan a haber también demandas contrapuestas de la sociedad, un gobierno no puede satisfacer a todos los sectores, obviamente, al no poder satisfacer a todo el mundo y al haber cierto desgaste natural de gestión, lo normal es que
las cosas sigan un comportamiento, como yo les decía, parabólico. Vamos a ver después las áreas que estuvieron influyendo también en estos datos. ¿Pausa? Bueno, exactamente, pausa. Rafael tiene igual de todos modos para más adelante algunos otros elementos interesantísimos. Luego de la pausa vendrá aquí la señora vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Bueno, pantalla caliente la del 4. En Telenoche teníamos al ministro de Salud. Hace un ratito se fue el ministro de Trabajo, luego de haber estado debatiendo con el presidente del PIT-CNT. Y ahora tenemos otro plato fuerte. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien. Bueno, muchos éxitos en este nuevo ciclo. Ustedes saben que sigo desde el primer ciclo, así que es un placer nuevamente poder estar. Beatriz, muchas gracias. En una semana exactamente estaremos todos concentrados en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. No va a haber manifestaciones, concentraciones, o por lo menos se ha desalentado eso. Vamos a ver ese día qué sucede. Muy típicas las pancartas. ¿Qué diría la suya si fuera como aquellos viejos tiempos a manifestarse? ¿Qué diría su pancarta? Este año enfocaría, como pienso hacerlo, en la independencia económica de las mujeres. Creo que es el gran tema que tenemos que abordar. Obviamente hay temas que nos siguen preocupando, como la violencia, los femicidios, en fin, todo por lo que hemos estado durante mucho tiempo tratando de concientizar, llevarlo a la agenda política y social y, bueno, y tomar acciones al respecto. Pero me parece que la independencia económica de las mujeres es un tema muy importante. Y ¿qué definición de independencia económica? ¿Cómo hacemos para abarcar más el concepto? A ver. En realidad ustedes vieron, nuestro es un país con un alto índice de mujeres jefas de familia y parte del desarrollo de la mujer y su familia está centrado precisamente también en el caso de salir de episodios de violencia en la independencia económica. Entonces me parece que cuando se habla del trabajo del futuro, cuando se habla de que la tecnología y el mundo nos va a enfrentar en tiempos medianamente breves la desaparición de determinados nichos de trabajo, pero van a aparecer otros, es indispensable avanzar en la concientización, que eso va a pasar y fundamentalmente ustedes saben que hay estudios ya a niveles internacionales que manejan que las mujeres son las que más se adaptan precisamente a esos cambios. ¿Y hay que darles dinero, subsidio, por ejemplo? Y hay que darle capacitación, hay que decirles que este cambio se avecina pronto y por lo tanto prepararlas. Para mí ese es uno de los grandes temas. Estamos en 1 de marzo, hace un año que asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou. ¿Qué balance hace, encabezado por Luis Lacalle Pou, qué balance hace de este año de gestión y particularmente también de la gestión a nivel del legislativo? Obviamente fue un año bien diferente a como lo habíamos planificado, tanto a nivel de ejecutivo como a nivel legislativo. Asumimos el 1 de marzo y a los pocos días, el 13, ya estaban los primeros casos que implicaba que la pandemia se instalaba en nuestro país y eso hizo obviamente que tuviéramos que cambiar una cantidad de aspectos y mantener otros que tenían que ver con lo que habíamos prometido durante la campaña electoral. Y llevo a lo que tiene que ver con el legislativo. Se dio un trabajo en el legislativo atípico a los primeros años de legislatura, donde siempre el centro es el debate del presupuesto nacional. Sin embargo, el primer año tuvo un escenario bien diferente, donde ustedes recuerdan que se había prometido que la primera ley que se enviaba era la ley de urgente consideración y el Parlamento se dio la forma en plena pandemia de no dejar de funcionar un solo día y después que pasa la ley de urgente consideración donde tuvimos que ensayar la forma de funcionar con un protocolo excelente hecho por el Servicio Médico del Poder Legislativo a quienes fuimos escuchando y tratando de ver de qué manera acondicionábamos desde lo físico hasta la forma en que trabajábamos, porque la tecnología
y el reglamento todavía no iban de la mano, y además porque la presencialidad es muy importante para los parlamentarios, entonces también era un desafío. Y si el Zoom todo el mundo se adaptaba, sin embargo, y yo lo resalto, todos los partidos políticos con representación parlamentaria pusieron de sí para tener un año que, como les decía, fue atípico, porque después de la ley vino rendición de cuentas, vino la creación del fondo COVID, una cantidad de medidas que tenían que ir acompañando, por ejemplo, extensiones de seguro de paro, nuevos seguros de paro. Y no cambiaría nada entonces del funcionamiento que tuvo yo creo que no cambiaría nada en términos de un parlamento que supo acompañar la sociedad en un determinado momento. Entonces cerramos un año atípico. No sé si usted comparte, pero muchas veces se habla de la sensibilidad femenina para las cosas, para las distintas áreas. Y de pronto allí hay algunas críticas de mujeres que dicen, y falta sensibilidad femenina en el elenco gubernativo, de modo tal de poder transmitir también lo que nosotros sentimos y tomar decisiones. ¿Hay de pronto allí margen como para mejorar eso, Beatriz? Bueno, esto tiene que ver con mi propia historia, que tiene de alguna manera el reivindicar que hay una mirada femenina y masculina de ver la vida que se complementa y que cada vez es más necesario que las miradas complementarias estén cuando se decide la política de un país. Y en este sentido, si bien han habido avances, todavía nos falta mucho. Y por eso creo que vamos a tener que tomar medidas a efectos de hacer visible este tema. Y a ver, ¿cuáles? Bueno, en algún momento entendimos que era necesaria una cuota política, en el entendido que no iba a solucionar el tema, pero iba a visualizar que estábamos frente a un tema que tiene que ver con democracia interna de los partidos y con la calidad de democracia en general. Si estamos dejando la mirada del 52% de la población fuera de donde se deciden las políticas de un país, hay que mejorar ese aspecto. Y bueno, y habrá que transitar, hay compañeras que hablan de la paridad, es una herramienta que ya se utilizó en varias partes del mundo. Nosotros venimos en estos temas un poco atrasados. O sea, el gabinete hoy, desde esa mirada, debería ser paritario. El gabinete, desde mi mirada hoy, sin paridad, el propio presidente en algún momento me manifestó su preocupación, porque como fue un gabinete que se consultó a los partidos de la coalición de gobierno, en algún momento me llamó y me dijo, tengo una sola mujer en el gabinete. Así que en la eventual renovación puede haber incorporación de esta idea, por ejemplo. Puede ser, depende del señor presidente, porque eso tiene que ver no solo con un tema de mujeres y de hombres, sino que tiene que ver con equilibrios partidarios y también con personas que tienen que llevar adelante la responsabilidad. Pero entonces se puede ir a la paridad, más allá del Ejecutivo actual, se puede ir a la paridad. Yo creo por ahí que sí. cree que está el camino. Es una opción que hay que discutir, pero me parece que llegó el momento de ponerla en la agenda. ¿Y cómo funcionó en este primer año la coalición de gobierno? Yo hice todo un análisis el año pasado respecto a los primeros meses, porque sucedía algo bien especial. Primero porque veníamos de un periodo de 3 periodos de gobierno con el mismo signo partidario, se cambiaba y venía una coalición nueva que habíamos tenido muy poco tiempo para trabajar juntos y donde había además grupos de parlamentarios que era su primera experiencia parlamentaria. Entonces, hubo mucho los primeros tiempos de cautela en el cumplimiento de lo que se había prometido, para después, cuando ya empezó a aceitarse, el periodo de debate de la ley de urgente consideración fue muy intenso en la coalición de gobierno, pero muy bueno, porque sirvió para aceitar
la forma de trabajo. Y allí surgieron algunas miradas diferentes en determinados temas que se sacaron para llegar a los acuerdos necesarios. Yo creo que eso nos fortaleció y termina un año donde pasando raya fue un trabajo de mucha fortaleza de la coalición. ¿Y comprende de pronto que algunos sectores de la coalición o socios de la coalición estén demandando algo así como una mesa chica? Porque además su tarea básicamente en el Senado, en la Asamblea General, es ir como surciendo todo el tiempo. Usted decía, esto de la virtualidad es complicado, claro, porque muchas cosas en los corredores, en los corrillos se resuelven, ¿no? Y no necesariamente en una comunicación por Zoom. Entonces, como usted tiene esa experiencia, como se dice ahora, el expertise, ¿valora que los sectores de la coalición estén reclamando una mesa chica para no enterarse por los diarios? En el Parlamento la mesa chica la tenemos. Y ahora la agrandamos un poco en términos de intensidad. Nosotros hoy, por ejemplo, los lunes previo a la semana de actividad parlamentaria, nos reunimos primero los coordinadores de la coalición y luego todos los partidos políticos. ¿Pero ese modelo en el Parlamento debería trasladarse al Ejecutivo? La mesa política del Frente Amplio, por ejemplo. A mí me parece que uno de los problemas es pensar que somos el mismo estilo de coalición. Esta coalición tiene un compromiso país que nos une y que es la prioridad. Y esa es nuestra guía. Pero guarda cada uno de los partidos su independencia y en eso me parece que es muy inteligente este camino que estamos transitando. Por lo tanto, yo creo que puede haber eventualmente eso. En el Ejecutivo el tema es que hay representación de los partidos de la coalición y de repente se dan una modalidad de trabajo que permita esa solicitud que se hace poder subsanarlo. En el Legislativo llegamos a la conclusión que vamos a tener que tener espacios de más intercambio en términos de trabajo sobre ejes temáticos. Algunos donde tenemos diferencias, caso de combustibles, ley forestal, y otros que tenemos mucho interés que salgan. Y hoy resolvimos el miércoles tener ya la primera reunión de trabajo de los coordinadores para empezar por ejes temáticos a trabajar en comisiones. Ahora, mañana también va a ser un día clave para la coalición en el entendido de que los socios marcaron línea en la opinión pública de por dónde creen que hay que ir, ¿no? Y claramente si no se va en esa línea o no se toman en cuenta esos planteos, bueno, será decisión del Partido Nacional, o sea, va a ser un día importante para la coalición también. ¿Cómo lo evalúa usted? Mire, a mí me parece que cada vez que un presidente envía un mensaje al Parlamento es un día importante. El gesto del presidente de la calle Pou es un gesto democrático muy importante porque viene de un año bien atípico, donde tuvieron que esta coalición nueva transitar tiempos muy especiales y él viene no solo a hacer una rendición de cuentas, sino seguramente, miren, la semana pasada yo habitualmente me reúno con el presidente, tenemos reuniones de trabajo y él, me consta, estaba evaluando y había incluso no solo evaluando políticamente, sino también en términos cuantitativos algunas de las propuestas, las había hecho analizar. O sea, seguramente mañana haya anuncios y a mí me consta que tiene en cuenta todas las propuestas que se le hacen, no solo de la coalición. Claro. Y en su fuero íntimo como mujer política de tantos años, además, ¿teme que en algún momento se vaya desvirtuando ese concepto de coalición y que cada uno vaya marcando su perfil? Porque dicen, a ningún socio de la coalición le conviene que al gobierno le vaya mal, porque tiene sus ambiciones legítimas, sus aspiraciones de seguir progresando en términos electorales. Pero también hay que marcar cómo se hace en ese equilibrio. Bueno, ese es el desafío. Yo creo que es lo que lo convierte en más cautivante, porque todos tenemos claro que es importante hacer un muy buen gobierno. En eso no hay discusión.
en los partidos que formamos parte de la coalición. ¿Perder en 4 años sería un fracaso del actual gobierno? ¿Cómo? Perdón. ¿Perder en 4 años sería un fracaso del actual gobierno? No. Yo sinceramente no hago cálculos electorales a esta altura, cuando realmente todavía hay aspectos que fueron parte de nuestra propuesta de gobierno que no hemos podido desarrollar. Pero la verdad, la prioridad es hacer un buen gobierno y mostrar un estilo de gobierno determinado. El otro día hablábamos en la mesa chica que tenemos con el presidente cuando estábamos por asumir. Teníamos claro que él tenía un estilo a desarrollar claro y como quería del Poder Ejecutivo, y que yo tenía una línea de trabajo en el Legislativo que él conoce, que pasa por un tema de modernización, de comunicación diferente, de un Parlamento cercano, mucho más cercano al que teníamos, por eso de cómo se vive en el siglo XXI la representatividad de los parlamentarios, que es todo un debate, ¿verdad? Y los dos, el presidente fue parlamentario, entonces intercambiábamos. A mí me interesan algunas políticas en concreto y se lo traslada al presidente. Entonces, creo que también se está instalando con esta coalición de gobierno un estilo que tiene que ver con una forma de mirada de las políticas públicas y de la sociedad, y con una coalición que tiene un rumbo, pero que también, vuelvo a insistir, mantiene su independencia, lo que hace que de pronto, dentro de unos años, haya alguna figura, una o más, que obviamente frente a desafíos electorales futuros, legítimamente piense que puede ser candidato o candidata. Y en ese sentido, me parece que también va a haber que administrar por el éxito de la coalición y de un futuro gobierno de la coalición esas ambiciones. Recientemente dijo que quería que el Parlamento fuera la caja de resonancia de los temas que le preocupan a la ciudadanía. ¿Qué temas le preocupa a usted o siente que a la ciudadanía le preocupan y quiere llevarlos al Parlamento? Bueno, a mí hoy les hablaba, el trabajo del futuro me parece que es un tema que el Parlamento tiene que poner en la agenda política, fuertemente, con debates, con especialistas. Creo que es un gran tema. El tema de la seguridad social es un gran tema y hay un grupo de especialistas que están trabajando específicamente el tema, que han pedido una prórroga. En unas horas yo voy a pedir una reunión con quien coordina esa comisión, porque me parece que el Parlamento ya tiene que empezar a trabajar ese tema con sus comisiones específicas, pero hablando ya en lo que tiene que ver con avances que esa comisión ha realizado, porque es un tema de muchas aristas, donde no hay consenso una mirada bastante. ni consenso, y donde el Parlamento tiene que empezar a trabajar y debatir con aportes. Otro de los temas es algo que no nos parece menor en lo que tiene que ver con el escenario post-pandemia, y es el posicionamiento de Uruguay a nivel internacional y el comercio exterior. Otro de los temas que definimos con el presidente y que hoy en la reunión de bancada estuvimos trabajando, en la reunión con las bancadas, tiene que ver con la vigencia del Mercosur a 30 años. ¿De qué Mercosur estamos hablando? Nos parece muy importante. Y en ese sentido, el próximo 6 de abril, el martes posterior a Semana Santa, vamos a hacer un evento específico donde el Parlamento es el eje de ese debate y que va a cerrar el presidente de la República. Bien, me quedó pendiente lo de la mesa chica. No recordaba que había una mesa chica con el presidente. ¿Mesa chica de 2 o hay más gente ahí? No. A nosotros nos gusta conversar los dos. Ah, mano a mano. La mesa chica mano a mano. entre la vicepresidenta y el presidente. Después, claro, empiezan a usted acaba de mencionar, ¿no?, las proyecciones. El otro día escuchábamos al expresidente ahora de la Cámara de Representantes, Martín Lema, diciendo, bueno, a mí me gustaría también
una carrera presidencial, llegado el caso. Beatriz Argimón está en una línea de considerar, de evaluar, de decir, mirá si un día me toca ponerme la banda presidencial como la primera mujer presidenta. No me lo planteo. Mi único planteo hoy, yo formo parte del equipo del presidente y tenemos que gobernar. Ese es el desafío. Yo sé que usted quiere otra cosa, pero es así. Quiere que le diga otra respuesta, pero no se la voy a dar. No, en serio. No, pero vio que esto es dinámico. Es dinámico. No me lo dice ahora, de hay pronto. que estar siempre en campaña porque se le mantiene vivo a la gente política, ¿no? Claro. Bueno. Y es legítima. Lo además, que sí es verdad. Pero la aspiración, Beatriz, pero la aspiración es legítima. La aspiración, le voy a decir cuál tengo ya definida de lo que voy a hacer. Y es mantener espacio para gente joven y mujeres que muchas veces, por ser las estructuras de los partidos políticos, estructuras cerradas, pesadas, históricas, generalmente queda especialmente gente joven en el camino. Y eso es por lo que pienso trabajar en los próximos ya meses, pensando en el futuro de mi partido. Y la penalización de la maternidad, que fue un concepto que puso alguna vez sobre la mesa muy interesante y que no volvió a tocar. Bueno, pero no significa que este año no trabajes el concepto. Lo que dice Viviana tiene que ver con un planteo que hice en la Cámara de Senadores de un concepto que se está manejando y que para mí en Uruguay es muy claro, y es la penalización de la maternidad, especialmente de las mujeres más jóvenes que quieren desarrollarse en su trabajo, en su profesión, ocupación, y que la propia dinámica la lleva en un momento de sus vidas a enfrentarse a la disyuntiva de yo quiero ser madre, pero esto me obstaculiza la posibilidad de seguir ascendiendo en mis expectativas. Y en ese sentido hay países que están trabajando en medidas y este año vamos a hacer un taller sobre esas medidas. Y otro tema que tiene que ver con esto es la posibilidad, como en América Latina se empieza a trabajar, de pedir una canasta informática de conocimiento para las mujeres. Lo que fue el plan Ceibal para en un momento pedir todo el conocimiento informático. Está muy bien. Bueno, señora vicepresidenta, muchas gracias por esta primera presencia. Ojalá la tengamos en algún otro momento aquí. Bueno, ustedes saben que pueden contar conmigo y bueno, y éxitos en este nuevo ciclo. Muchas gracias. Nos vamos a una tanda y al regreso estará Rafael Porsekansky para cerrar este primer monitor de opinión pública de aprobación del gobierno de marzo 2021. Bueno, como siempre queda muchísimo más para... Quedamos discutiendo nosotros. Quedamos nosotros, sí, ¿viste? Para ya programando el futuro programa. Bueno, Rafael Porsekansky. Uno se pregunta, porque hoy estábamos diciendo, miren, hay cosas donde ya parece que se insinúa esto de la grieta, ¿no? Que uno no quiere ni siquiera mencionarla. En estas mediciones, ¿es posible advertir algo de eso? Yo no diría grieta, pero hablaría de que hay dos bloques de electores, como los ha habido. Justamente hoy nombrábamos la reforma constitucional de 96, Uruguay ha transitado en diferentes estadios de su vida política por bipartidismos, luego tuvo un tripartidismo, y finalmente está hoy en un bibloquismo que tiene un multipartidismo de un lado y un unipartidismo del otro. Es el Frente Amplio contra un conjunto de partidos que integran la coalición multicolor. Y ese corte grueso entre Frente Amplio y electores multicolores se ve con mucha claridad al analizar la aprobación de gobierno. Te invito a ver una placa que lo muestra, Daniel. A ver. En la actualidad, ¿cómo ven al gobierno los electores que votaron a algunos de los partidos de la coalición multicolor? 82% dice que es favorable, que es positiva la gestión. Únicamente un 3%, 3 de cada 100 electores de la coalición multicolor en primera vuelta, dice que la gestión del actual gobierno es mala o muy mala. Cambia radicalmente el panorama cuando nos vamos al Frente Amplio, que tiene un 16% de electores que aprueban la gestión, un 41% que la califica de neutra, y un 43% que dice que es negativa. Y atención, yo te decía hoy, hay una caída de la aprobación de gobierno dentro de un contexto que es de buenas noticias para el gobierno en el primer año de gestión. Pero cuando nos referimos a esta caída, ¿cómo la entendemos? Y bueno, la entendemos por un cambio dentro del electorado del Frente Amplio. En octubre,
el Frente Amplio estaba dividido en 3/3 iguales, entre aprobación positiva, neutra y negativa. Hoy hay un claro saldo negativo entre los electores frentistas. Esta es la variable clave que explica, en definitiva, esta caída de 8 puntos que vemos en estos últimos meses. Es decir, el cambio en la visión que tienen algunos electores frentistas. Rafael, y esta brecha de aprobación, por ejemplo, se da además en una circunstancia de crisis. Acá no hay bonanza económica. Desde el punto de vista de de lo que ha estudiado la ciencia política, es sin duda desafiante entender cómo es que un gobierno tiene aprobación alta en un contexto de crisis económica, sabiendo lo que impacta la economía en la aprobación de la gestión económica y esta a su vez en la aprobación de la gestión en general. Entonces, hay que establecer algunos parámetros, algunas explicaciones posibles. Quizá nos puedan dar varias pistas la próxima placa. En la próxima placa vamos a ver la aprobación de gestión por áreas. ¿Y qué tenemos acá? Que el tema central del año 2020, junto a la economía lo fue, pero el otro gran tema fue la pandemia. Y en la pandemia el gobierno sigue estando muy bien, lo ha estado muy bien a lo largo de todo 2020. Y el problema es que se asocia economía con pandemia también, ¿no? Y eso hace que por allí no haya sido tanto la caída. A eso voy en segundos. Pero arranco entonces por este tema. El gobierno, por un lado, logró blindarse en el tema de la gestión de la pandemia. A pesar de que quizás con el tema de la llegada comparativamente tardía de las vacunas podría haber habido algún elemento de debilidad relativa, sin embargo hoy tiene 71% de aprobación en la gestión de COVID y solamente 8% de desaprobación. En economía, Viviana, acá voy directo a lo que vos planteás. Fíjate una cosa, tiene 37% de aprobación positiva y 25% negativa. Un saldo de más 12 es menor al de la aprobación general y menor notoriamente al de la aprobación sanitaria, pero aún así es positiva la evaluación de la gestión económica en un contexto de recesión de varios puntos del producto. ¿Qué es lo que está pasando en definitiva? Bueno, la ciudadanía lo que está pasando es que no le atribuye la responsabilidad de la crisis económica mayoritariamente al gobierno. Solamente un 13% de los uruguayos dice que los actuales problemas económicos que vive el país son culpa del actual gobierno. Bueno, partamos de la base que la pandemia es planetaria, es global, o sea que es muy difícil identificar a un gobierno con una circunstancia económica embromada, ¿no? Esa es la opción más elegida por la ciudadanía, que supera el 50%. Y después hay un segmento, fundamentalmente electores multicolores, que le cobra las cuentas al gobierno anterior, que es alrededor de un tercio de la ciudadanía. Entonces, la respuesta mayoritaria es o que la situación económica actual se explica por la pandemia global y por la crisis global económica, o alternativamente por la gestión del gobierno anterior. Y solo en un 13% se culpa al actual gobierno. Y el otro elemento que es interesante y es importante tomar en cuenta para explicar esta aparente paradoja de evaluación positiva en contexto negativo es la evaluación de la gestión en seguridad. A ver. 45% de los uruguayos dice que la gestión en seguridad del gobierno es buena o muy buena y 26% mala o muy mala, es decir, saldo favorable de más 19. Acá hay un cambio radical frente a la anterior administración Vázquez. Es decir, acá se está viendo a la ciudadanía está viendo, a la gestión en seguridad como un elemento favorable del actual gobierno. Recordemos, era el principal talón de Aquiles en la pasada gestión Vázquez. Teníamos alrededor de un 10% solamente de los uruguayos que aprobaba la gestión y un amplísimo porcentaje que la desaprobaba. Es decir, de la mano o también correlacionado a la mejora de los indicadores delictivos, acá el gobierno se ha fortalecido y además está cumpliendo con una expectativa de gestión que era central al comenzar este gobierno. Es decir, sobre todo quienes votaron en el actual gobierno tenían la esperanza y una de las principales ilusiones era que mejorara la situación en seguridad. Los indicadores objetivos dicen que mejoró. Después está el debate académico y también político de por qué mejoró. Quienes están, o un sector de la oposición, argumenta que esto no se debe a las políticas del gobierno, sino a factores de corte más general que tienen que ver justamente con la misma pandemia. Desde el gobierno, desde que, se vislumbra que efectivamente hay un cambio de orientación que ha impactado positivamente sobre la gestión en seguridad. Pero independientemente de eso, el dato frío nos marca que lo que era antes un fuerte talón de Aquiles para la segunda gestión Vázquez, hoy es un área de fortaleza relativa
para el gobierno de la calle Pou. Bien, Rafael, finalmente, hoy decíamos también en términos casi económicos, ¿no? Aquello del crédito. El gobierno tiene crédito, aquí están manifestados estos números que lo demuestran, pero imaginemos que hay que renovarlo al crédito, para lo cual parece que mañana puede llegar a ser un día decisivo, un día determinante. Claro, a ver, el gobierno tiene mucho crédito, buenas noticias respecto a la opinión pública en su primer año, pero un escenario desafiante. Y el mayor desafío, obviamente, es la economía. Porque en la medida que la campaña de vacunación sea masiva y tenga los efectos esperados, la economía va a entrar con total centralidad en el tapete, digamos, ¿verdad?, de la sociedad uruguaya. Y ahí, obviamente, tenemos una oposición, que es lo que más remarca como debilidad relativa del gobierno. Tenemos una coalición de multicolor que ha comenzado a mostrar matices y tenemos una sociedad con expectativas fuertes puestas. Hoy, el desempleo es el principal problema del país para los uruguayos, desplazando con claro margen a la seguridad y superando también al coronavirus. Esto lo sabe el presidente, lo sabe su equipo, lo sabe su elenco, lo sabe la coalición gobernante. Quiere decir que en esta línea mucho del discurso de mañana se prevé que haya como puntos de contacto. Y anuncios, ¿no? Que es lo que se está pidiendo, algunas Exacto, medidas, exacto. y lo piden los propios socios de la coalición. Bueno, mañana a las 5:30 de la tarde, más o menos, está prevista la comparecencia del presidente ante la Asamblea General. Si tendremos para hablar, ya estamos armando el segundo programa, ¿no? Era hoy, pero se corrió para mañana por el cambio en la Claro. Cámara de Diputados. Bueno. Pero mañana tendremos un gran telenoche. Gran telenoche. Y Tenemos que estamos... cerrar nuestro sondeo. Ah, tenés razón. No A te ver. olvides. Sí, Bueno. optimismo ahí, ¿no? Digamos que hay un... Ahí sí, hay cierto optimismo. ¿Cómo cree que será este año con respecto al 2020? Mejor 74.8, igual 11.4, peor 13.7. Y bueno, sí, todos esperamos que tengamos un mejor año que el 2020. Exactamente. Bueno, qué lindo, ¿eh? Haber empezado. Arrancamos. Arrancamos. Nos vemos el próximo lunes. Exactamente, con el gran gusto aquí. Muchas gracias, Rafa. Un gusto, un gustazo. Rafael, que estará periódicamente también en estas ediciones de Todas las Voces. Que pasen todos muy bien. Chau, chau.